que no hay arrebatamiento y que la segunda venida es al mismo tiempo que el arrebatamiento. Entonces yo con esto en mi corazón en esta semana hice algo con los pasajes de las Escrituras y le dije, Señor, hay estas dos posturas, pero yo no me guío por las posturas, ni por la historia, ni cómo fue generada esta iglesia. Y algún día lo vamos a ver, cómo nos llegó el Evangelio a este lugar y cómo desde Inglaterra hombres vinieron para que tuviéramos el Evangelio, por lo menos en esta iglesia. Y dije, Señor, llévame a pasajes, dame de tu palabra. Yo quiero asegurarme en tu palabra cuál es la postura correcta. Se vinieron los días, martes, miércoles, y el Señor me empezó a bombardear con versículos, hermanos, así literalmente como se lo estoy diciendo. Me empezó a bombardear con versículos y versículos y versículos. Y les voy a decir una cosa, porque lo hemos mencionado y la motivación de lo que les estoy diciendo es por lo que escuchamos en la alabanza. El sacrificio de Jesús. En ese sacrificio toda la justicia, toda la santidad de Dios, toda la ira de Dios fue derramada en su Hijo. Para que usted y yo seamos libres. Y escúchame bien lo que voy a decir. El pueblo de Dios, sus hijos o los hijos de Dios o la iglesia, jamás en las Escrituras ha sido objeto, hermanos, objetos de la ira de Dios o del juicio de Dios. Porque si no, en vano murió nuestro Señor Jesucristo. Porque si vamos a ser otra vez castigados durante la tribulación o los que estén en la tribulación, ¿qué sentido tiene que nuestro Señor Jesucristo haya recibido todo el juicio, toda la ira de Dios? Y eso lo vamos a ver con más detalle cuando veamos acerca del cuarto grupo de las criaturas de Dios, que son los cristianos, los hijos de Dios o la iglesia. ¿A qué quiero llegar con esto, hermanos? Que pongamos atención a las Escrituras, que tenemos el Espíritu Santo de Dios que nos guía a toda verdad. Y cuando hay alguna duda en nuestro corazón con respecto a lo que pensamos, el Espíritu Santo, hermanos, nos va a guiar a toda verdad. La luz del Espíritu Santo, hermanos, habrá de abrir nuestro entendimiento, porque es otra cosa, hermanos. A veces queremos entender la palabra de Dios, cuáles son los planes de Dios, qué hay en el corazón de Dios, cuáles son sus intenciones, sin vivir en santidad. Y ese es un grave problema, hermanos, porque otra cosa, Dios no va a revelar su palabra, hermanos. Para que entendamos, Dios no va a echar su palabra para que sea pisoteado por los cerdos, para que sea desechada por los perros. Este es el lenguaje de la Biblia, hermanos. Porque Dios revela su palabra a los que han decidido vivir en santidad y en limpieza. Entonces, hermanos, cada vez que venga alguna duda en nuestro corazón y que tengamos dos posturas diferentes, pida la guianza de Dios y busque en las Escrituras, porque es la palabra de Dios. Ok, alguien pensará y dirá, sí, es un libro común y corriente con letras, pastas y hojas como cualquier otro libro. Tienes razón, así es. Pero cuando Dios toma esa palabra y te la da personalmente a ti, es cuando Dios empieza a hablar y te da la palabra a ti personalmente. Hay una diferencia entre esta palabra. Una palabra es logos y esa es la palabra simple, la razón por la cual son todas las cosas. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, en el principio era la palabra era con Dios, o el logos es la palabra. Pero cuando Dios te habla personalmente a ti, te da su palabra, ya no es logos, es la palabra rema. Por eso el mismo Jesús dijo de su palabra, mis palabras son espíritu y son vida. Y esa es la idea, hermanos, con esto que estamos viendo, que la palabra de Dios sea hecha vida en nosotros.
nosotros. Que el rema de Dios, la palabra específica para mi vida, Dios te la da y ojalá tú quieras tomarla. Así es que, hermanos, con esta idea vamos a estudiar esta mañana la tercera parte acerca de los judíos. Hemos visto, hermanos, y ya lo he mencionado, acerca de unos rasgos eternos del pueblo judío. Estamos hablando del pueblo judío, del pueblo israelita, del pueblo hebreo. Hay unos rasgos, sí, si me escuchaste bien, que son eternos. Y cuando estoy hablando de rasgos, quiero decir que son características. Cuando hablamos de rasgos, tiene que ver con rasguño. Cuando has tenido un gato, ¿verdad? Y te ha rasguñado, te deja ¿qué? Una marca. Y dices, es que me rasguñó mi gato. Pero también cuando hablamos de rasgos acerca de una persona, queremos hablar de características de su rostro, ¿verdad? Si su nariz es pronunciada, si tiene ojos de color, si tiene ¿cuáles son los mentones? ¿Estos o estos? ¿Estos? A ver, ayúdenme. Bueno, ¿este es el mentón? Sí, bueno, sí, es pronunciado, etcétera, etcétera. Entonces el pueblo de Dios, hermanos, y quiero hacer un repaso rápidamente de los rasgos. Así es que vamos con la siguiente diapositiva. Hay 5 rasgos. La siguiente diapositiva dice que el primer rasgo, hermanos, es una entidad nacional. Pero necesito mencionar una cosa. Y ya lo mencionaron en la alabanza. Y miren cómo el Espíritu Santo de Dios empieza a preparar, hermanos, la enseñanza para la iglesia el día de hoy. O sea, para nosotros. Hablaron acerca de Noé, de 8 personas y de los 8 tipos de sangre que hay en el mundo, ¿sí o no? Y miren cómo se relaciona. Yo no me puse de acuerdo con el hermano César. En Génesis 8:22, acuérdense que salieron 8 del arca. Y Dios hizo un pacto con Noé y le dijo, mientras la tierra permanezca, es decir, mientras la tierra exista, hermanos, va a existir la siembra y la cosecha. Va a haber siembra de maíz y vas a seguir comiendo elotes y esquites y chicharrones con esquites y queso y todo eso. Esa es la promesa. Segunda cosa, el frío y el calor van a permanecer, así que no tires los abrigos, no tires las chamarras, tampoco la ropa de verano o de calor, porque eso habrá de permanecer. ¿Qué otra cosa, hermanos? El verano y el invierno. Y una cuarta cosa más es el día y la noche nunca cesarán. No importa, hermanos, que nos inunden con la idea del cambio climático. La promesa de Dios es esta. ¿Por qué estoy mencionando el pacto de Noé? Vamos a la siguiente, por favor. Porque efectivamente dice así, el primer rasgo, que es una entidad nacional. Dice, si se apartan estas leyes, ¿cuáles leyes? El día y la noche. Si se aparta o si deja de ser el día y la noche, ¿quién dice? El Señor, declara el Señor. También la descendencia de Israel dejará de ser ¿qué? Nación. En mi presencia. ¿Por qué tiempo? ¿Por qué tiempo? Para siempre. Para siempre. Si deja de existir el día y de la noche, entonces está en riesgo el linaje, la descendencia de este pueblo o de esta nación de Israel. Segundo rasgo. Vamos a la siguiente diapositiva. Una tierra perpetua. Pues toda la tierra que ves, te la daré a ti y a tu descendencia. ¿Por qué tiempo? Para siempre. Una tierra para siempre. ¿Una qué? Tierra. No el cielo. Es que la tierra. ¿Por cuánto tiempo? Para siempre. Tercer rasgo. Un trono. Dice así. En segunda, el tercero, por favor.
Un trono, en 2 de Samuel 7:16 dice, tu casa. La Biblia cuando habla acerca de la casa, aquí en el hebreo es bayit y significa cabaña, literalmente, pero hace alusión a la familia. Entonces, tu familia dice, y tu reino, o sea, el dominio, permanecerán ¿por cuánto tiempo? Para siempre, para siempre. Hermanos, ¿actualmente hay rey en Israel? ¿Actualmente en las noticias hay un rey? ¿Hay un palacio? ¿No ven las noticias? ¿No las escuchan? ¿Hay rey? ¿Sí? ¿Quién es el rey? No hay rey. No es una monarquía. No hay. Sin embargo, Dios promete que habrá un trono. Su casa, su reino permanecerán para siempre delante de mí, dice. Tu trono, tercer rasgo, el trono, tu trono será establecido ¿por qué tiempo? Para siempre. Para siempre. Cuarto rasgo, siguiente diapositiva. Jeremías 33:21. Otra vez. Por eso hice énfasis en el pacto con Noé. Porque dice, Jeremías 33:21, entonces también, si el día y la noche, dice el contexto, o sea, el versículo anterior, si el día y la noche dejan de existir, entonces también se podrá romper mi pacto con mi siervo David y él no tendrá hijo para reinar sobre su trono. Cuarto rasgo, es un rey. Y quinto y último rasgo, vamos a la siguiente diapositiva. ¿Están conmigo? ¿Me están siguiendo? ¿Están viendo la palabra del Señor? ¿Qué es lo que declara y qué es lo que dice? El quinto rasgo, la quinta marca, la quinta característica es un reino. Dice, cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas y estableceré. ¿Quién establecerá? El Señor. Estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre. ¿Te dice algo el templo? Y yo estableceré el trono de su reino. ¿Por qué tiempo? Para siempre. ¿Se dieron cuenta que todos estos rasgos que vimos y los versículos con que argumentamos esto habla acerca de que es para siempre? O sea que el pueblo de Israel va a dejar de ser. No. O sea que la iglesia sustituyó a la nación, al linaje de Israel. Bien. Requisitos de un reino. Se necesita un pueblo. ¿Está el pueblo? Ok, ahí está Israel. Segundo, ¿hay un palacio? ¿Hay un trono en Jerusalén ahora? No. ¿Hay un rey? Ya dijimos que no. Y cuarto, ¿hay una tierra donde trabajen los súbditos para producir alimentos, para sostener el reino de este rey? No. Pero eso no significa que no lo va a ver. Por eso es que el Señor Jesús en su segunda venida habrá de venir para establecer su reino. Y aquí es donde entra lo interesante de esta lección, hermanos. Así es que vamos a ver la siguiente diapositiva. Jeremías 37 ya lo leímos. Y habla acerca de aquel gran día. Aquel gran día, el día de Jehová. En el Nuevo Testamento aparece como el día de Dios. Una cosa es el día de Jehová y otra cosa, hermanos, nada más para diferenciar, es el día de Cristo. No estamos en esto, lo veremos con la iglesia. Ahorita estamos con los
judíos. Si tú vas al Antiguo Testamento, vas a encontrar muchos pasajes que hablan acerca del gran día de su día, el día de Jehová. Y cuando hablamos del día de Jehová es un periodo de tiempo, no es un día de 24 horas. Es un periodo de tiempo de varios días o años. Y el día de Jehová abarca, número 1, la tribulación con la gran tribulación, ¿verdad? 3,5 años y 3,5 años de gran tribulación. Segundo, abarca la segunda venida de Cristo, cuando venga a reinar y viene sobre el monte de los olivos. Abarca el periodo de tiempo de 1000 años, que es el milenio. Cuando hablamos del día de Jehová, entonces, comprende estas cosas. Si tú tomas una concordancia y buscas el día de Jehová o el día de la ira de Jehová, porque es de él, la ira es de él. No es del diablo. Él es soberano, él tiene el control. Y todo lo que el diablo hace está bajo el permiso de Dios. Podríamos decir que hasta Dios tiene su diablo, que hace las travesuras, porque se las permite dentro de su voluntad permisiva. Entonces, cuando hablamos del día, tenemos que considerar estas 3 cosas que no podemos aislar. Bien, con este antecedente que les he dicho ahora, vamos a ver acerca de la tribulación. Acuérdense o recuerden, les recuerdo, que hablamos acerca de que los judíos rechazaron el reino. Juan el Bautista vino y predicó: arrepiéntanse, el reino de los cielos está a la vuelta de la esquina. Jesús vino y fue la misma predicación: el reino de los cielos está cerca. Jesús envió a sus discípulos a predicar y les dijo: no vayan con gentiles, sino a las ovejas de Israel. ¿Y cuál fue la predicación? El reino de los cielos se ha acercado. Pero a lo suyo vino. ¿Qué es lo suyo? El pueblo. El pueblo más todas las cosas que él hizo. Porque Jesús es el creador de todas las cosas. Del agua, del aire, de las montañas, de la tierra. Y él del cielo vino a lo que es suyo, incluyendo al pueblo. Y los suyos no lo recibieron. ¿A quién se está refiriendo? A los judíos, hermanos. A los judíos. A su pueblo escogido. Él lo escogió porque lo amó, no porque fuera mejor que otras naciones. Y lo amó con amor eterno, así que no lo va a desechar. El pueblo judío entró en rebeldía. ¿Y saben cuál es el grave problema que se resume en una sola palabra? Cuando leemos todos los pasajes, hermanos, del día de Jehová, y nos venimos al Nuevo Testamento y entendemos en Mateo capítulo 24 y capítulo 25 que nos habla con respecto al día de Jehová, y Apocalipsis, nos vamos a dar cuenta de que habla de las 3 cosas que componen el día de Jehová. Y en ellas nos damos cuenta que es un tiempo de angustia para Jacob. Jeremías 37. ¿Podrían poner los pasajes en la pantalla? Jeremías 37. ¿Qué dice Jeremías 37? Porque empieza: cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante. Ahora, permítame hacer énfasis en que no hay otro periodo de sufrimiento, de angustia y de tribulación como este. ¿Sabes por qué? Porque los que dicen que la iglesia sí va a pasar la gran tribulación, y me estoy adelantando, lo veremos con más detalle, dicen que la iglesia siempre ha sufrido tribulación, y tienen razón. Fueron perseguidos los primeros creyentes, los mataron. ¿Se acuerdan de Jacobo? ¿Se acuerdan de Esteban?
Más tarde en la historia, ¿se acuerdan de la Inquisición? Hoy hay persecución, hermanos. Sí, están matando cristianos como matar chivos en China, en otros países entre los musulmanes. El precio de la fe es a precio de sangre. Pero con todo ese sufrimiento, hermanos, que ha pasado a la iglesia, la Biblia aclara que en aquel día no hay otro semejante, hermanos. No hay otro semejante. ¿Y saben por qué? Porque esta vez viene, toda la angustia viene de parte de ¿quién? De parte de Dios, hermano. No viene de parte de Satanás, no viene de parte de los gentiles para los cristianos, sino viene de parte de ¿quién? De Dios. Por eso no hay otro semejante a Él. ¿Y es tiempo de angustia para la iglesia? ¿Para quién dice? ¿Quién es Jacob? Israel. Y de él vinieron sus hijos, entre ellos los 12, ¿verdad? Pero de ellos, ¿será que habrá libertad? Sí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando la iglesia sea levantada, eso lo veremos, repito, cuando veamos el cuarto grupo de las criaturas de Dios, los cristianos o los hijos de Dios. Empieza, después del arrebatamiento, empieza los 7 años de tribulación. Y es un tiempo de angustia para el pueblo de Israel. Veamos otro pasaje. Daniel 12:1. Si podemos ir a Daniel 12:1, también nos dice que es un tiempo de angustia. Y en 9:24 de Daniel nos dice que 70 semanas están determinadas. ¿Por quién? Por Dios. ¿Para quién? Para el pueblo. ¿Cuál pueblo? El pueblo de Daniel. ¿Y el pueblo de Daniel era gentil? ¿El pueblo de Daniel es México? ¿Se sentía mexa? No. Vamos a otro versículo. Mateo 24:21. Dice que habrá entonces gran ¿qué? Y vuelve a repetir que no es como las tribulaciones que se están viviendo al día de hoy. Y finalmente, ahí dice, porque habrá entonces gran ¿qué? Tribulación cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora. Y ese hasta ahora es hasta el día de hoy en el que estamos viviendo. Ni la habrá. No ha existido una gran tribulación como ese momento, ni antes ni después. ¿Dice lo mismo? Este es un pasaje, vamos a decir, del Nuevo Testamento, aunque ya hemos dicho que los evangelios forman parte del Antiguo Pacto. Y está reconociendo Mateo que no habrá, ¿verdad? Como antes. Apocalipsis 6:17. Aquí vamos a ver de quién es la ira. ¿Qué dice? ¿Podrías poner el 16? Y decían a los montes, ¿quién? Los que vivan en ese tiempo, hermanos, durante la gran tribulación. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono. ¿Quién está sentado sobre el trono? Si lees los primeros capítulos de Apocalipsis. ¿Y de la ira de quién? ¿De Satanás? ¿De los gentiles? ¿De quién es la ira? El Cordero. Por eso, hermanos, si la ira es del Cordero,
y toda la ira fue recibida por el Cordero de Dios en la cruz, por nosotros. Pablo viene y nos explica en Romanos 5:1, ¿qué dice? ¿O es 8:1? Ya me confundí. Ayúdeme. Cuando dice ninguna ¿qué? Condenación, ningún juicio hay. A ver, hermanos, ¿es 5:1 o 8:1? ¿Qué dice? ¿Quién lo tiene? Ninguna condenación. Cuando tú recibes una condena es porque fuiste a un juicio y estás recibiendo la sentencia. Ninguna condenación. Cuando leímos Jeremías 30, habla de que el pueblo de Israel iba a venir a tiempos angustiosos. ¿Sabes por qué? Y ahí lo dice bien claro Jeremías 30, y lo voy a resumir en una sola palabra: por sus pecados. ¿Cuál fue el primer pecado cometido en el cielo, hermanos? ¿Dónde nació el pecado? En el cielo. ¿Y cuál fue el pecado? ¿No? ¿Desobediencia? ¿No? ¿Quiso ser igual a Dios? ¿Y eso qué? Soberbia. Y soberbia, pero quiero ponerlo en una palabra que entendamos más. Ego, bueno, vamos a ponerle orgullo, esa le entendemos. Altivez, arrogancia, sí le entendemos más, ¿verdad? Satanás quiso ser semejante a Dios, quiso levantarse, ser sobre Dios. Y por esto, hermanos, ¿por qué? Porque la nación de Israel quiso vivir como ellos quisieron. Hemos dicho, hermanos, que desde Abraham hasta terminando el milenio, y ahorita lo vamos a ver rápidamente, siempre la salvación ha sido por gracia, por medio de la fe. Y gracia es que Dios da. Hermanos, no soy del evangelio de la prosperidad, pero permítame decirte esto: Dios nos quiere dar. ¿Qué tenemos que hacer? Nada. Simplemente recibir lo que Dios nos quiere dar, y nos ha dado su salvación. Y así ha sido siempre. Cuando Jesús vino, dijo: oh, Jerusalén, Jerusalén, refiriéndose a todos los israelitas que vivían ahí, a los judíos. ¿Cuántas veces quise traerlos a mi regazo? ¿Cuántas veces quise tenerlos junto de mí para disfrutarlos, para amarlos, para consentirlos? Pero los judíos no quisieron, como muchos de nosotros no queremos. La vida cristiana, hermanos, es en gracia, en que Dios nos da. Y acabo de recibir una palabra tremenda del Señor. O sea, no me estoy refiriendo a voz audible, versículos, hermanos, de parte de un medio hermano del Señor, porque eran hijos de María, pero no de José, porque el Hijo de Dios fue engendrado por el Espíritu Santo de Dios. ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces Jesús tenía medios hermanos y también fue cuñado, tenía hermanas, medias hermanas. Y uno de los medios hermanos de Jesús escribe: que tengas salud y que prosperes en todo. ¿Cómo? Como prospera tu alma. Porque primero es lo espiritual, hermanos, y después es
todas las cosas, porque Dios va a añadir todas las cosas. ¿Quieres salud? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. ¿Esto no te lleva a tener más intimidad con tu Dios? ¿Esto no te lleva por las mañanas a la hora que despiertas porque ya no puedes dormir y decir: oh Señor, gracias por permitirme abrir los ojos? Enséñame, Señor, guíame, aquí estoy, quiero escuchar tu voz. Pero ¿cómo la vas a escuchar si no vienes a su palabra? ¿Cómo vamos a prosperar, hermanos? ¿Cómo prospera nuestra alma si espiritualmente no crecemos? Pero es importante, hermanos, disculpen que me desvíe un poco, pero era importante. Ok, entonces los judíos, la ira de Dios está sobre ellos por sus pecados, y por esto, hermanos, en la línea del tiempo, desde el cielo que fue orgulloso, ¿qué fue lo que pensó Satanás cuando Dios creó al hombre? Dios es muy santo, porque Él resguardaba, ¿sí?, la santidad. Él era cuidador de la santidad, de la majestad de Dios. Él lo sabía, de la santidad y la justicia de Dios. Y cuando Él vio que creó un hombre, y de un hombre, eso es importante, que del hombre tomó la mujer, es importante porque vamos a ver acerca de la iglesia. Porque la iglesia salió de Cristo, hermanos. Todo es por Él, para Él y por medio de Él, por Él y para Él. Y esto es importante. Pero Satanás entonces vio, ¿y a qué apeló? A la santidad y a la justicia de Dios. Y él dijo: yo voy a hacer que sus criaturas fallen, a ver qué va a hacer. ¿Saben por qué? Porque Satanás no conocía la gracia de Dios. Porque él, cuando pecó, fue destituido. Él no conocía la gracia de Dios. A ver qué hace. Pero Dios, hermanos, como es todopoderoso, como es todo sabio, Él sabía que si sus criaturas, Adán y Eva, fallaban, tenía un plan de redención. Y toda la vida, hermanos, ¿por qué la lucha del cristiano es contra la altivez? Porque hemos aprendido, hermanos, que no hagamos acepción de personas, ni que demos los primeros lugares a los que se ven bien vestidos o traen buen carro. ¿Por qué siempre la humildad? ¿Por qué Jesús siempre enseñó sobre la humildad? ¿Por qué Pablo viene? ¿Por qué Santiago viene y dice que Dios da gracia al humilde? Pero al orgulloso, ¿qué pasa con él? Dios lo resiste. Hermanos, en el reino de Dios no es así. El que quiera ser grande, dijo Jesús, tiene que ser servidor de todo. Para que esto prospere, hermanos, para que esta iglesia prospere, para que yo en mi poco servicio que realizo, ministerio, como quieran llamarlo, prospere, cada vez, hermanos, cada vez tengo que pasar más tiempo de rodillas al pie de la cruz. Y gracias por los hermanos que me lo recuerdan. Porque, hermanos, yo sí espero ver una iglesia gloriosa. Yo sí espero ver y tener un ministerio glorioso, pero no para mi gloria, sino para la gloria de aquel que me salvó y de aquel que me dio vida eterna. Y que me ha dado, hermanos, una vida ya casi de 60 años, con una hermosa esposa y 2 hijas, esperando pronto ser abuelo, si el Señor lo permite. Pero hay mucho que agradecer por la gracia, hermanos, la gracia de Dios. Por los pecados. Segunda cosa, a los judíos fue dada la ley.
¿Saben lo que produce la ley? ¿Qué se imaginan que produce la ley? ¿Mandé? A ver, ¿qué produce? ¿Sí produce la ley obediencia, hermanos? A ver, ayúdenme. A ver, busquen Romanos 4:5. Este no lo tengo aquí pero es importante, porque estamos hablando acerca de esto, hermanos. ¿Y quiénes estaban bajo la ley? ¿A quién les fue dada la ley? Y este es uno de los pasajes que el Señor me dio cuando le dije, oh Señor, ¿la iglesia pasará la tribulación? Y este es uno de los versículos que me dio. ¿Qué dice Romanos 4:15? A ver si lo podemos poner, por favor. Es importante. A ver, ¿escucharon eso? ¿El Espíritu Santo les está abriendo el entendimiento? ¿Están escuchando con los oídos de su corazón? Nuevamente, hermano, con voz fuerte, póngase en pie, porque esto es importante. Entonces, ¿quién produce? Ira, hermanos. ¿Mm? La ley. ¿Y quiénes estaban bajo la ley? ¿Mm? ¿Qué pueblo? Dígalo, hermano. Los judíos. Los judíos. A ellos les fue dado la ley. ¿Y por qué les produjo ira? Porque no dependieron del poder de Dios para poder obedecer la ley. En fe no dependieron de su Dios para poder vivir la ley. Ok, no se puede cumplir. No la podían cumplir. Pero tenían que creer en su Dios, hermanos. Y hubo hombres justos como Noé. Y hubo hombres justos como Job. Y hubo hombres conforme a su corazón como David, pero si fue un pecador. Pero ya hemos dicho, él vino y confesó su pecado. Fallamos, hermanos, pero tenemos la confesión. Tenemos el arrepentimiento para venir delante de Dios y reconocer que hemos pecado. Y Él es justo y amplio en perdonar. ¿Por qué? Por su gracia, mis hermanos. Por su gracia. Pero los que estuvieron bajo la ley, hermanos, y quisieron en sus fuerzas, esta es la clave, en sus fuerzas vivir bajo la ley, esto es orgullo, hermanos. Y ya mencionamos acerca del problema del creyente hoy. ¿Qué es el orgullo? Mi ministerio, mi iglesia. Entre más gente hay, entre mejores carros, entre más ofrenda, es una iglesia exitosa. Hermanos, en el reino de los cielos, ¿no? El que quiera ser grande otra vez, esto tiene que quedar bien claro, palabra de Dios. Amén. Tenemos que ser servidores. Entonces, ¿por qué viene la tribulación y la gran tribulación sobre los judíos, hermanos? Por sus pecados, por la ira del Cordero, por desobedientes. Tercera cosa, ¿recuerdan que mencionamos cuando lo crucificaron, qué dijeron? Su sangre sea sobre qué? Sobre nosotros. ¿Y sobre quién? Sobre nuestros hijos. Jeremías 30 leímos que Dios no va a pasar por alto el castigo para Israel. Y es tiempo angustioso, ¿para quién? Para Jacob. Ok, aquí la vamos a dejar. Cuando veamos acerca de la iglesia, vemos un poquito de más detalles y va a ser más completo.
Hermanos, algunos me han sugerido que me vaya más despacio. Así es que ya no tengo prisa, porque soy obediente. ¿Les parece al resto? ¿Sí? No importa que nos tardemos 3 años aquí. Bueno, vamos a ir un poquito más. Y vamos a dar tiempo para alguna pregunta, para algún comentario. ¿De acuerdo? ¿Estamos o no? ¿Están ahí? ¿Están ahí? ¿Qué les pasa, hermanos? ¿Cargas son pesadas? Déjelas en Cristo. Amén. Sean libres. Ya lo cantamos. Ya lo cantamos, hermanos. Les digo algo de mi corazón. No soy profeta. Pero saben, mientras canto, soy humano, hermanos. Puedo equivocarme, por eso escucha la palabra de Dios, no me escuches a mí. Ve la palabra de Dios, escucha la palabra de Dios. Pero mientras cantábamos y estaba yo ahí sentado y cantábamos, soy sano. Y luego terminamos con un canto que habla acerca de lo mismo, ¿sí o no? Muchachos de la alabanza, ¿fue así o no? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? A ver, ¿dónde están los de la música? ¿Dónde está César, el de la guitarra? ¿Sí o no? ¿Fue así? ¿Saben? Mientras estaba yo ahí sentado, pensé en uno de nuestros hermanos que está enfermo. Yo sé que están orando por él los jueves, ¿verdad? Por nuestro hermano Hilario. Y me lo imaginé con su rostro amarillo, más delgado, y que la enfermedad lo está consumiendo. ¿Y saben qué vino a mi corazón? Cuando declarábamos, soy sano, que por su llaga fuimos nosotros curados. Y más que ha venido el versículo de que así como prospera mi alma, estemos en salud y prosperemos en todo. Vino a mi corazón esta palabra. ¿Por qué lo vamos a perder por una enfermedad? ¿Acaso el Dios que adoramos, hermanos, aquí no es poderoso? Esas fueron mis preguntas, hermanos. ¿Acaso el que Dios cantamos no puede levantarlo? ¿Y a todos los que están enfermos? Entonces, ¿qué está pasando? No lo sé. No lo sé. Espero respuesta de Dios. Espero respuesta de Dios, hermano, para todos nosotros. Y que cada uno de nosotros tenga sus propias respuestas, pero de parte de Él. Pero si eso es cierto, hermanos, si eso es cierto lo que hemos cantado, empecemos, como dice el hermano, por empezarle a creer a Dios. Amén. ¿Estás ahí? Ok, vamos adelante. Ahora, vamos a entrar en una parte. La siguiente diapositiva. Miren, hermanos, ¿qué dice Mateo 24:14? ¿Por qué lo tengo ahí? Sí. Sí, por favor. Ok. ¿Qué será predicado? Todo esto es la tribulación ahora. ¿Evangelio de qué dice? Ok, aquí. Evangelio si tú agarras una concordancia y pones la palabra evangelio, te va a salir evangelio de la paz unas cuantas veces,
te va a salir Evangelio del Reino, y en el Nuevo Testamento, desde el libro de los Hechos, todas las epístolas, todos los libros, te va a aparecer el Evangelio de Dios, el Evangelio de la gracia. En el libro de los Hechos ya no empezó a aparecer el Evangelio del reino de los cielos, o el reino de los cielos se ha acercado. Haz ese ejercicio. Yo les he dicho, hermanos, cuando decimos algo tenemos que ver todo el consejo de Dios. ¿Y qué es todo el consejo de Dios? Desde Génesis hasta Apocalipsis. Porque si hay 111 pasajes que hablan acerca del Evangelio, tal vez nada más leíste la mitad, 50 versículos, y no leíste los otros 50. Y puede ser que en el resto, en los otros 50%, hable de algunas otras cosas. Entonces tienes que agarrar todo el paquete. ¿Es tiempo? Sí, pero es necesario. Porque por eso luego no tenemos las ideas completas de lo que estamos diciendo. Ok. Dice que va a ser predicado el Evangelio del Reino. ¿Por qué? ¿Por qué en este tiempo va a ser predicado en la tribulación? Va a ser predicado el Evangelio del Reino. Ahorita, hermanos, el Evangelio, vamos a llamarle de la gracia, del favor de Dios, así lo estamos llamando, o se le llama en este tiempo, ahorita para nosotros. Pero la iglesia ya no va a estar. Los que no creyeron se van a quedar y van a entrar a la tribulación, a la gran tribulación. Va a haber judíos. Ahorita hay iglesias cristianas en Israel. Están viniendo a la salvación. Pablo lo explica, Romanos capítulo 9, 10 y 11. Hay creyentes israelitas, sí. Y esos se van acá porque forman parte del pueblo de Dios, la iglesia, de su cuerpo. Pero algunos se van a quedar. La generación de los judíos que se quede son los que van a sufrir el tiempo angustioso. Y los gentiles que no creyeron en la salvación se van a quedar, tanto judíos como gentiles. Muchos de ellos conocen las escrituras. Los judíos conocen la ley, la Torá, lo que dice el Antiguo Testamento, y saben que ahora ya tienen el Nuevo Testamento en hebreo, porque están viniendo a los pies de Cristo. Y tienen su Nuevo Testamento en hebreo también ya. No todos, pero sí algunos. Entonces los que queden, hermanos, van a tener conocimiento. El arrebatamiento va a ser. No hay señales, hermanos. Para el arrebatamiento no hay señales. Se le llama que es inminente. ¿Qué quiere decir? Que en cualquier momento puede suceder. Puede suceder ahora, mañana, pasado, en cualquier momento. Y va a ser así. De momento ya no te van a poner falta en tu trabajo. Oye, ya tiene 3 días que no viene Silverio. No se ha pintado este muro. Don Jorge ya no vino a cambiar la taza del baño. Munguía ya no abrió la tienda. Y la hermana tampoco está. Se cerró el changarro. ¿Sí? Entonces, hermanos, los que queden y alguna vez tuvieron la oportunidad de asistir a una iglesia, de tener una Biblia en su casa, ¿qué creen que van a hacer? Eso lo estoy imaginando. La lógica me dice que al ya no estar, y por eso es importante hablar del rapto, hermanos, para que sepan que cuando ya no estemos, muchos habrán de decir, era cierto, no estaban locos, tenían razón, ya no están. Y empiezan a ver todas las señales de que habla Apocalipsis, hermanos. Ahora, para toda esa gente que quede, hermanos, habrá de ser predicado el Evangelio del Reino. ¿Quieren saber cómo? Maravíllese. Empecemos por Apocalipsis 6:9. Ojalá pudieras ponerme los pasajes, hermano. ¿Me regalan 10 minutos, hermanos, para cerrar y terminar con esto? ¿Sí o no? ¿O se queman los frijoles?
Bueno, Apocalipsis 6:9 es el quinto sello. Ya hablaremos un poquito de Apocalipsis, ya no quiero explicarlo ahorita. Dice, vi. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio. No solamente hay gente que va a creer a la palabra de Dios, al evangelio, sino que van a dar testimonio de su fe. ¿Y esos van a ser qué? Muertos. Entonces, ¿habrá gente que cree y que testifique? Sí. Vamos al siguiente. Apocalipsis 7:3. Apocalipsis 7:3. Está hablando de 144,000 judíos que van a ser sellados porque van a tener la protección de Dios. Y dice, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes, ¿a quiénes? A los siervos de nuestro Dios. Dios tendrá servidores que darán testimonio y son 144,000. Otro ejemplo, ándale pues, Apocalipsis 11:3. Y daré, dice el Señor, y daré a mis 2 testigos, ¿qué van a hacer? A profetizar. ¿Qué van a profetizar? El evangelio, hermanos. Las profecías ya están, de hecho se están cumpliendo. Y cuando se den los últimos días, el ángel le dijo a Daniel que entonces se comprendería todo. Y aquí ya van a empezar a entender la última semana de Daniel, la semana 70. Entonces, hay creyentes que van a testificar, hay 144,000 siervos de nuestro Dios y hay 2 testigos que van a profetizar y que van a ser muertos y sus cuerpos van a quedar por 3 días en Jerusalén y Dios los va ¿qué? A levantar, amén. Uno más, Apocalipsis 14:6. Esto me recuerda, híjole hermanos, es que hay tanta información de parte de Dios para nosotros. ¿Se acuerdan cuando Pedro le predicó por primera vez a los gentiles en Hechos 10? Dice que un ángel se le apareció estando él, ¿verdad? Ahí en meditación, en éxtasis, y se le apareció un lienzo con muchos animales inmundos. Y Cornelio, que era un hombre temeroso de Dios sin ser salvo, temía a Dios y daba limosnas a los pobres. Era un centurión, era un soldado romano. Y dice que recibió la información de parte de Dios de que fuera a mandar a buscar a Pedro, para que Pedro viniera y le predicase el evangelio de la gracia. No quiero decir que hay diferentes evangelios, no, se les da diferentes nombres. El evangelio siempre también va a ser el mismo, ¿de acuerdo? Pregunta, hermanos, ¿por qué el mismo ángel no les predicó el evangelio y lo hizo salvo? ¿Por qué tuvo que ser enviado Pedro, recibir una visión y decirle por 3 veces porque él no había comido cosa inmunda? Yo, Dios, ¿cómo me mandas con gentiles siendo judío? Y 3 veces la divina voz tuvo que decirle, o el ángel, perdón. Entonces vino y Pedro le predicó y dice que mientras predicaba, y era un sermón, se calcula más o menos como de 1.5 minutos, y dice que cuando él les estaba hablando y cuando les habló acerca de Jesús, el Espíritu Santo vino sobre ellos. 15 años después, en un concilio en Jerusalén, cuando los judíos querían imponer la ley sobre los nuevos creyentes, Pedro se levantó y dijo, ¿recuerdan? No dijo los años, ¿verdad? Pero se calcula, hace 15 años los gentiles recibieron el evangelio, la palabra de Dios. ¿Y quién era yo para estorbar? Porque recibí la visión y 3 veces. Ahí hay que leer Hechos 10 y después Hechos 15. Pero en este caso, hermanos, es un ángel que dice así, miren, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía ¿qué? Pero ahora es el evangelio eterno
Permíteme explicarte esto. El evangelio del reino, hermanos, es porque todos los que crean, todos los creyentes de la gran tribulación habrán de venir al reino literal de 1000 años con Cristo. Porque aquí es cuando se va a manifestar la segunda venida de Cristo en el caballo blanco. Entonces todos los que crean aquí, hermanos, por el evangelio del reino, van a entrar a reinar. En el milenio va a haber gente normal como nosotros. Y cuando venga el Cristo por segunda vez, no solamente viene con sus santos ángeles, sino viene con sus santos, según Zacarías 14. ¿Y sabes quiénes son sus santos? La iglesia. Bien. Ahora, ¿por qué el ángel? Ahora, voy a poner aquí el milenio, porque ya me acabé el pizarrón y necesito otro más grande. ¿Están bien? ¿Ven? ¿Alcanzan a ver? Ok, 1000 años. Entran al milenio. Y esos que entren van a tener hijos, va a haber familias, va a haber naciones. Durante 1000 años Satanás va a estar atado. Jesucristo y el rey David van a reinar desde Jerusalén. Este es el establecimiento del reino de Dios. De una forma literal, hermanos. Literal en la tierra, no en el cielo, en la tierra. Y a todos estos que nazcan, por supuesto que tienen que venir a la fe en Cristo. Todo es en Cristo. Entonces aquí es donde se va a manifestar el evangelio eterno. ¿Por qué? Porque después de los 1000 años viene la eternidad. Esta tierra va a ser consumida por fuego y viene un cielo nuevo y una tierra nueva. Y todos, hermanos, los que hayan creído durante el milenio van a pasar a toda una eternidad por el Señor. Entonces los creyentes desde Abraham hasta aquí, esos que estén vivos, porque vamos a distinguirlos como terrícolas, van a pasar. Aquí van a ser los súbditos. Y los que van a formar parte del gobierno son los judíos y gentiles que pertenecen a la iglesia. Por eso, hermanos, nosotros vamos al milenio a gobernar, no vamos a ser súbditos. Los súbditos van a ser los que salgan de la tribulación y gran tribulación. ¿Me estoy explicando? ¿Sí, hermanos? ¿Me estoy explicando? Entonces, el evangelio eterno, ¿por qué? Porque aquí Satanás va a ser atado 1000 años, pero al final va a ser desatado y va a engañar. Otra cosa, además del orgullo, hermanos, el engaño. Por eso, hermanos, necesitamos venir a la palabra de Dios. Esta iglesia necesita conocer la verdad para no caer en engaño. Porque ahorita, hoy, el engaño, hermanos, de verdad, casi me enfermo de las barrabasadas que suben en videos. Y aquí, hermanos, Satanás va a ser suelto y va a venir a engañar a mucha gente para pelear. Y es otra cosa que me falta ahí, el Armagedón. Entonces, ¿cobra sentido lo del evangelio eterno? El evangelio para reinar y el evangelio eterno para estar reinando eternamente. Cierro con esto, voy cerrando. Porque la nueva Jerusalén que va a venir a la nueva tierra dice que viene como una novia. ¿Sí? Y dice que los cimientos tienen los nombres de los apóstoles. ¿Quién es el fundamento de la iglesia, hermano? La piedra angular. ¿Y el fundamento?
¿Cobra sentido? La palabra de Dios, hermanos, es maravillosa, pero necesitamos conocerla. ¿Necesitamos conocer más? ¿Quieren conocer más? No se pierdan los domingos, venir 10:30. Sean puntuales para que la alabanza empiece a tiempo y nosotros tomemos nuestro tiempo tranquilos. ¿Sí? Bueno, quiero terminar una cosa. ¿Sí me permiten? Me fui hasta aquí, hasta el estado eterno por el Evangelio. Pero vamos a regresar. Y una última cosa quiero hacer. ¿Están ahí conmigo? ¿Sí o sí? Hay varias. Bien. Ahora, aquí en la segunda venida, hermanos, las naciones y reyes se van a oponer a Dios. Y viene una batalla que se llama Armagedón. Solo quiero aclarar esto. Voy a tener que poner otra vez los 1000 años aquí. ¿Sí? Bueno, aquí. Después, antes de los 1000 años, aquí, bueno, pasando la tribulación, así nada más para distinguir tantito, viene la guerra de Armagedón. Al final de los 1000 años va a haber otra guerra, que es la de Gog y Magog. Luego hay confusión, hermano. Pero quiero que te lleves que son dos batallas, dos guerras totalmente diferentes. Antes de empezar el milenio está la guerra de Armagedón y después de los 1000 años está la guerra de Gog y Magog. Cuando después de los 1000 años Satanás se ha soltado, si va a engañar a las naciones, a través de engaños va a reunir ejércitos para venir y pelear y acabar por todas con el rey. Pero entonces Jesús, con el poder de su boca, hermano, acabará con ellos. Hasta que haya puesto a sus enemigos, entonces vendrá el reino eterno. ¿Algún comentario, hermanos? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Tenemos 3 minutos. No, porque el arrebatamiento es el día de Cristo. El día del Señor o el día de Jehová, de la gran ira, es esto. Al arrebatamiento, el día de Cristo. Y lo vamos a ver cuando veamos de la iglesia con más detalles. Me voy a ir lento, les prometo. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Nos vemos el domingo? ¿Quieres levantarte y darle gracias a Dios por su palabra? ¿Sí? Vamos a terminar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Queremos conocerte, Señor.